Ahora vamos a irnos hasta acá. Este es un capítulo grande, TV, lo que iba a hacer después, para poder matar los dos grandes de preguntas. Lo que es patología de pleura. ¿Ya? Pasen a patología de pleura. Ya están en patología de pleura. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos dominar en la parte de patología? Patología de pleura viene bastantes preguntas. La parte de la etiología es determinante y el manejo de neumotórax es últimamente como que hace una tendencia. Así que eso hay que dominarlo bastante. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ¿qué debemos llevarnos? Cuando nosotros estamos ante el mundo de la etiología de la pleura, los problemas que pueden ocurrir en el mundo de pleura, hay que tener en cuenta que siempre las causas en patología pleural van a ser de dos tipos. Etiologías que se van a clasificar en exudados y trasudados. ¿Ya? Trasudados y exudados. Para esto va a ser muy determinante los famosos criterios de Lye que podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, acá, en esta parte de aquí, voy a dedicar a hablar de líquido y algoritmos de manejo puntuales, pero aquí solamente quiero diferenciar nada más el origen de cómo nace el trasudado y el exudado, ¿ya? Para que me puedan seguir bien en esta parte. Entonces, en la parte etiológica, hay que aprender primero a sacar los famosos criterios de Lye, porque eso es lo que les van a preguntar cada rato, ¿no? Tú sabes que Lye hizo el estudio de derrame pleural, y él llegó a desarrollar lo que era el valor independiente. Es el valor independiente, que cuando tú veías las proteínas totales que salían más de 3 gramos, decías que era exudado. Hasta ahí llegaba. ¿Ok? Hasta ahí llegaba. Entonces, antiguamente era así. Tú decías, ¿no? ¿Cuántas de proteínas totales tiene el líquido? ¿No? Proteínas totales. Si tenía más de 3 gramos, esto era un exudado. Ustedes se han puesto a preguntar, a pensar, ¿por qué es importante diferenciar un exudado de un trasudado? ¿Quién me puede responder eso? ¿Por qué es importante la diferencia de un exudado de un trasudado? ¿Qué importancia tiene? Diana me dice si se drena o no, Manuel dice patogenia, nos puede orientar a teología, dice Renzo, porque el exudado se necesita antibiótico, dice Ani, uno es más benigno, dice Cristina. ¿Se dan cuenta que ustedes tienen tantas respuestas diferentes? Cuando tú ves que varios médicos tienen muchas diferencias en respuestas, es porque en realidad no se tienen claro el panorama, ¿no? David dice, porque según es el tratamiento y el tipo de shock que podría haber shock. Te mandaste con todo el efecto de shock. Mauricio se orienta en la etiología para el manejo. Entonces, en realidad, uno estudia la etiología de un derrame para buscar, más allá del manejo incluso, para poderle dar si la solución es pulmonar o si la solución es sistémica. ¿Cómo es eso, doctor? No, nunca había escuchado esa parte de solución pulmonar o solución sistémica. Cuando yo tengo un vaso sanguíneo, tiene mucha agua, ¿qué pasa con el agua? Sale, ¿no? O sea, tiene mucha presión hidrostática, ¿no? Entonces el agua se sale, ¿sí? Perfecto. Entonces se sale el agua. ¿De qué forma cuando se sale el agua? Líquido, ¿no? Hay líquido ahí. Ah, mira, sí, no, doctor, claro. ¿Qué pasa cuando las proteínas se disminuyen? Esto es cuando la presión hidrostática se eleva. ¿Qué pasa cuando las proteínas se disminuyen? ¿Se sale también o no? Se sale el agua, ¿no? Se sale el agua. Miren lo que está ocurriendo. Miren lo que está ocurriendo. Estamos observando que se está escapando el agua en estas dos situaciones, con proteínas bajas o con presión hidrostática elevada. Entonces, interesante, porque está escapando agua sola.
agua sola. Este es agua nomás, agüita, agüita. Entonces, esto me tiene que decir a mí que hay alguna enfermedad que hace elevar la presión hidrostática, aparentemente se queda más agua en el pulmón por alguna causa, ¿no? ¿Cuál es el representante aquí? Las enfermedades que tienen que ver con el corazón, ¿no? Que dejan que haya mayor sangre en pulmón y pueden hacer estos cuadros. Cuando el corazón falla, ¿no? Insuficiencia cardíaca podría ser, ¿no? Otra, cuando las proteínas están bajas en la sangre, ¿no? O sea, situaciones que tienes poca proteína. ¿Por qué tienes poca proteína? Porque produces poco, puede ser que el hígado fregado produce poco. O porque el riñón lo pierde, puede ser que el riñón sea el cuadro, ¿no? Claro, así es, Diana. Te cuenta lo que está sucediendo. Entonces acá estamos viendo que más tienen que ver con el pulmón o no tienen que ver con el pulmón esta vaina. No, no. Son órganos que están lejanos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Sistémico, ¿no? Así es. Por eso que los trasudados son sistémicos. Claro, enteropatía también puede perder proteínas, correcto, Javier. Pero ¿qué pasaría si tú tienes tu vaso nuevamente? Tu vaso tiene buen sistema de flujo, de presiones, todo tranquilo. No hay ningún inconveniente. Pero cerca al vaso sanguíneo, ponte, vas a encontrar que hay un cuadro inflamatorio. Inflamación. Cuando hay inflamación, cuando se te hincha el pie, no sé si a alguno de ustedes le da alguna vez una celulitis. Cuando ven, por ejemplo, un cuadro cuando se le inflama la garganta, no se te hincha la garganta. Cuando te golpeas la mano, no se te hincha. ¿Por qué se te hincha la mano cuando te golpeas? Porque hay inflamación. La inflamación tiene muchos orígenes, traumático, infeccioso, ¿no? Tiene un montón de cosas. Pero hay inflamación. Y cuando hay inflamación, ¿qué cosa hay? Cuando hay inflamación. Esa hinchazón es agua sola o tiene acompañado células, proteínas, ¿no? Proteínas, células, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo algo local. Algo local. O sea, algo en el pulmón está pasando. No sabemos por qué la inflamación de repente es causa infecciosa. No sabemos. Pero está ocurriendo algo local. Pero acá, en esto local, como hay proteínas acá, hay más proteínas, ¿no? Es interesante. Para eso sirve. Cuando yo tengo un líquido, por ejemplo, exudativo, es local, puede ser incluso unilateral, o sea, de un solo pulmón, ¿no? En cambio, el trasudado es sistémico, así que afecta a los dos pulmones, bilateral. De una manera para poder saber esto, es poder estudiar tres componentes, en realidad son dos, pero uno tiene que saberlo, y ha venido una pregunta en recientado este año increíble. Ustedes que están en preinternado, imagínate que lo hacías esa pregunta. Y hay gente que ha fallado. Hay gente que ha fallado esa pregunta, y yo les digo, oye, no habrás fallado tú, ¿no? Porque yo en la clase bien claro les digo, hasta en estos detalles pueden preguntar. No, doctor, no fallé porque me acordé de lo que me dijo justo de la vaina de la proporción. Ya, miren. Les preguntaron criterios de Lai. Hay gente que dice, no, que te facilito. ¿Ustedes en qué fallan? Y les voy a contar el secreto. A la hora de hacer las proporciones. ¿Cómo es eso? Mira. Una vez que tú defines si es trasudado o exudado, tienes que definir. Tienes que someterlo a los criterios del Lai. O sea, acá tienes que llegar a los criterios del Lai. Entonces, ¿cómo llegas a los criterios del Lai? Pues es el Fénix, ¿no? Los criterios. Vamos a poner los criterios del Lai. Mira. Primero las proteínas. Las proteínas, mira esto, mira acá. Esta es pregunta clásica. Las proteínas del pulmón entre las proteínas del suero. Si esta relación es mayor de 0,5, es positivo perexudado. Punto perexudado. Ya la gente sabía eso de las proteínas, que había una relación que mayor a 0,5. Sabía. ¿Sabes en qué se equivocaron? ¿Quién iba arriba? Acuérdate, pulmón, imagínate que estuviera un hombre parado acá, un hombre. ¿Dónde está el pulmón? De arriba, ¿no? Ahí está, abajo el suelo. Esta vaina, hay gente
No, doctor, ¿cómo voy a olvidarme eso? El pulmón era arriba, yo puse mayor 0,5 por marcar la clave y suero estaba arriba y pulmón abajo, tú la fregué. Ah, la fregaste. Dos, dos, dos. LDH. De pulmón entre el suero. Mayor de 0,6. Si sale positivo, sudado. 3. Si tienes LDH, LDH del pulmón, mayor de 2/3 del LDH del suero, límite superior normal, ojo, límite superior normal del suero, positivo, sudado. Entonces, ¿cuándo está sudado? Cuando los tres son negativos. O sea, los tres tienen que ser negativos. Y acá es suficiente con uno para que sea positivo. ¿Ok? Pregunta para todos. ¿Cuál es más frecuente? ¿Un trasudado o un exudado? ¿Cuál es más frecuente? ¿Trasudado o exudado? ¿Qué creen? Láncense todos. Porque mientras, cuando yo les doy esas preguntas, esa es la ventaja que tienen ahí ustedes de fallar ahorita. ¿Por qué? Porque nunca más fallan. Fallan acá nomás, pero no fallan en el examen. Ya mira, más frecuente es el trasudado. Entonces aquellos que fallaron dicen, puta madre, ya no importa, pero ese es el objetivo. Cuando tú lo escribes todos sus respuestas, escriben toda la mancha, escribe su respuesta, todo lo veo. En cantidad, bien, si bien en cantidad los leo, así que positivo, trasudado, es el más frecuente. ¿Y cuál es la causa más frecuente de trasudado, chicos? ¿Cuál es la causa más frecuente de trasudado? Correcto, correcto, muy bien, chicos. Insuficiencia cardíaca. ¿Ya? 80% bilateral, hermano. Bilateral, o sea, los dos pulmones tienen derrame. Otra causa, en el orden de tu dibujito, ¿no? Hígado, ¿no? Hígado, cirrosis. Cirrosis. Otra, doctor, cuando tiene albúmina baja, ¿no? Cuadro de hipolbuminemia. Ya, puede ser. Ponle riñón, síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Correcto, un síndrome nefrótico. Perfecto. Otro, doctor, yo creo que, aparte, podrían haber algunas enfermedades, por ejemplo, que es porque el pulmón se ha colapsado ya en derrame. Exacto, las atelectasias. Las atelectasias podrían hacer eso. Exacto, el embarazo es atelectasia basal. Secundariamente eso hacen trastornos. Cuando ustedes vean tumores, neoplasias, es sinónimo de inflamación. Mira, todo lo que piensen en inflamación, acuérdense, ¿no? Tumores, trauma, infecciones, tromboembolismo pulmonar. Pueden hacer nemotecnias, mira, le estoy dejando palabras por ahí. Estoy dejando palabras por ahí, mira, tumores, trauma, infecciones. ¿Está viendo? Claro, no, la atelectasia. Una atelectasia pulmonar. Se colapsa el pulmón, por ejemplo, una base. Pero siendo un componente, eso es lo llamativo, ¿no? Siendo un componente pulmonar, puede generar un derrame laminar tipo transudativo. Y no es transudativo. Por eso que lo pongo acá. Porque esto sería lo raro. ¿No es cierto? Buena, David. ¿Te has dado cuenta? Siendo un tema pulmonar, puede generar un derrame secundario por una atelectasia también. Pero se lo lleva de cajón, en las preguntas así de cajón, esto pues, ¿no? La insuficiencia cardíaca, o sea, no podemos perder aquí. De cardíaca, la misma cirrosis, síndrome nefrótico, de cajón. ¿Ya? Acá, pregunta para ustedes. Los trasudados, un paciente que tiene derrame bilateral, paciente con derrame bilateral,
Me dicen así, miren, voy a poner un caso clínico acá abajo, chicos. Caso clínico, caso clínico, caso clínico de hospital para que decidan ustedes. Tengo paciente que tiene pulmones que están llenos de agua, bilaterales, derrames bilaterales. Mira, me dicen que el paciente ha tenido infarto hace 4 años. Actualmente en el servicio de cardiología lo manejan con fármacos cóctel coronario, cóctel coronario. Ya puedo hablar con ustedes, asisten, ¿cierto? Cóctel coronario, ¿ya? Otro no me entendería, ¿no? Tú me entiendes. Ya, pregunta para ustedes. Viene el paciente y nos dicen que el paciente está con una saturación de 93%. Tiene infarto y tiene derrame bilateral. Pregunta para ustedes. ¿Le hago toracocentesis o no le hago toracocentesis? Vamos, me dicen sí o no. De frente, ¿eh? Todos, 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 todos. Quiero escucharlos a todos, quiero ver la respuesta de todos, 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 todos. No, no sean flojos algunos que no están escribiendo. Todos, así, todos. Quiero que no tengan miedo. Láncense, porque son los momentos donde tú vas a entrar a atención. Lánzate, lánzate, lánzate. Veo respuestas de sí y de no muy parejas. No veo una predominante, veo sí, no parejas. ¿Ya? Paciente con derrame bilateral, con infarto, saturación de 93, te consultan si harías un componente de tipo tuberculosis. Ya. La pregunta debe ser puntual. ¿Cuándo hago una toracocentesis? Esa debe ser la respuesta a este tipo de intervención que nos pregunta. Uno hace una toracocentesis cuando quiere hallar el diagnóstico o cuando quiere hacer un tratamiento. Cuando quiero hallar un tratamiento terapéutico, cuando el paciente está desaturando porque hay un aumento del volumen que ha colapsado el pulmón. ¿Correcto? En el caso de un diagnóstico, cuando no sé la causa. ¿Y por qué pongo esta pregunta que hace que ustedes entren en pánico? Este paciente es un paciente con falla de bomba, ¿no es cierto? Está haciendo un derrame bilateral, ¿no? Solamente le hacemos toracocentesis al paciente. ¿Y por qué te pongo el caso de insuficiencia cardíaca? Porque es la causa más frecuente, ¿no? Entonces te la pongo como, así ocurre en el hospital, ¿no? Y le preguntamos al residente, ¿qué harías? Ay, doctor, no, lo punzo, doctor. Mira, te voy a decir algo. Tú sabes que una toracocentesis te puedes tirar los vasos intercostales, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si lo tiras? Hace un hemotoras, ¿no? Es un paciente cardíaco con anemia por sangrado, ¿qué ocurre? Un infarto. O sea, lo matas por torpeza. Entonces no le hago nada, doctor. No le haces nada, ¿qué haces? Qué bonita es la medicina, ¿no? Tienes que preguntarle, ¿qué haces? Sálvalo, ¿qué haces? ¿Por qué tiene derrame acá? Hay aumento de presión hidrostática, doctor. Ya pues, ¿tiene agua en exceso o no? Sí. ¿Y qué haces con el agua en exceso de un cardíaco? Lo elimino, doctor. Entonces, ¿con qué lo eliminas? Diurético, doctor. Hazlo, pues. Le colocan diurético. Cuando tú tienes un paciente con derrame bilateral en un cardíaco, jamás se te ocurra punzarlo. ¿Cuándo se punza un cardíaco? Cuando tiene condiciones para punzar. ¿Cuáles son? Uno, cuando es unilateral. Pero si es unilateral, ¿lo tienes que punzar obligatorio? No. Cuando es unilateral y estás en la sospecha de una etiología. Estás estudiando cuál podría ser la causa, cuál podría ser la causa. Hay dos. El paciente generalmente está con fiebre y estás buscando la causa. ¿Entiendes? Entonces puede ser que esté haciendo una neumonía y hace un derrame paraneumónico. 40% de las neumonías pueden hacer derrame paraneumónico. Y eso está descompensando al corazón. Entonces tienes que saber la causa, independientemente de todo. Ya doctora dice me meto, así es. Unilateral más etiología de búsqueda en un paciente febril, cardíaco, hazlo. Hazlo.
Tú le metes furosemida a este paciente, lo ayudas a botar el agua, mejoras la falla cardíaca que tiene, lo compensas, y la saturación solito levanta. Nunca se olviden eso. Causas de derrames exudativos. Primera causa, ¿cuál es, chicos? Primera causa de derrame exudativo, ¿cuál es? Correcto, correcto, muy bien, Andrés. Neumonía. O sea, en otras palabras, sería un derrame paraneumónico. Cuando una neumonía se derrame, se llama derrame paraneumónico. ¿Ya? Pregunta, existen dos tipos de derrame paraneumónico, el derrame simple y el derrame complicado. Pregunta, ¿cuándo se dice que hay un derrame simple? ¿Y cuándo se dice que hay un derrame complicado? ¿Alguno sabe? ¿Cuándo hay un derrame simple y cuándo un complicado? José me dice cuando no tiene tabicaciones. ¿Cuándo es un simple o complicado? ¿Lo saben? Le soplo. Cuando veo que se demora mucho, le soplo, ¿ya? Ya. No tiene que ver con las tabicaciones y tampoco con la clínica. Con eso les dije todo. Un derrame paraneumónico simple es cuando no hay bacterias en el líquido. Es estéril. Cuando es complicado es cuando hay bacterias. Se acabó. ¿Ya? Acá. ¿Por qué es importante saber diagnosticar un derrame paraneumónico? Porque el 10% de estos evoluciona a empiema. Ah, qué chévere, doctor. Que puse en pleura, ¿no? Ah, sí. Gracias. Otra causa, chicos, de exudado que vemos bastante en el hospital, ¿cuál es? ¿Cuál es? Correcto. Las embolias, tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar también. Incluso antes, te voy a poner antes, por frecuencia. Neoplasias, lo que vemos más. Neoplasias. Neoplasias. ¿Cuáles son las neoplasias que más derrame hacen? Las de pulmón, las de mama, son las más frecuentes. Pulmón y mama mojan mucho. ¿Ya? Sí, pulmón y mama, correcto. Así es. De pulmón, ya sabes tú, pues el adenocarcinoma, eso lo vamos a ver en cáncer. Pero es más frecuente, pero más periférico. Otro, tromboembolismo pulmonar. Claro, la neoplasia tipo de mama es una metástasis, ¿cierto? Una metástasis de neoplasia pulmonar, un adenocarcinoma, por ejemplo. También debuta con infiltración a pleura, hace derrame. La pleura cuando le toca el cáncer, o sea, le viene el tejido, comienza a mojar más. Entonces son metastásicas, neoplásicas. Tromboembolismo pulmonar. Acá hay una clínica que siempre les digo. Cuando ustedes escuchen que un paciente tiene una disnea desproporcional al derrame, chicos. O sea, tiene poquito derrame, pero le falta el aire. Cuando tengas una disnea desproporcional al derrame, sospeche tromboembolismo. Sospeche tromboembolismo. ¿Ya? 4. Una neumonía viral. En las neumonías virales o las infecciones virales, tipo poner esto como infección viral, ¿ya? Una neumonía viral. Acá ustedes van a ver que los síntomas sistémicos predominan sobre los síntomas locales. O sea, más que ver el pulmón dañado, hay un cuadro sistémico de fondo. Podría presentarse. Claro, gran quemados también podrían haber, pero es como que causas más raras, ¿no? O sea, es por un causa inflamatorio, ¿no? El quemado en general es un cuadro tipo inflamatorio por aumento de la permeabilidad endotelial, ¿no? ¿Infecciones de qué tipo? Tuberculosis, hermano. Tuberculosis, ¿no?
La TB pleural no infecta, ¿no? Ya vamos a ver eso también, por eso que lo he dejado la TB, porque nos vamos a dedicar una noche solamente a TB. Una noche nos dedicamos solo a TB, pulmonar y extrapulmonar. ¿Sí? Entonces, pero la tuberculosis también. También. Pancreatitis, correcto, también, hermano, muy bien. Pancreatitis. Pancreatitis. Perfecto. Otra causa, las reumatológicas, maestros. Las reumato, artritis reumatoide, lupus, esa gente. VIH. ¿El VIH dónde no está, hermano? ¿Dónde no está el VIH? ¿Te das cuenta? Fármacos. ¿Hay o no hay en fármacos? ¿Hay o no hay en fármacos? También, doctor. Uno de los fármacos que hace derrame pleural en preguntas de examen, la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, lo asocian bastante. Claro, ya no son locales, pues, pero tienes que asociarlo. Tampoco son sistémicas puras. O sea, no tienes que ser cuadriculado, ¿eh? Acá tienes que utilizar tu talento ya. Cuando tú veas mucha variedad, dices, no, acá esta vaina hay mucha variedad. Esto no solamente es algo sistémico, porque acuérdate que cuando es trasudado es presiones hidrostáticas y albumina y proteínas, nada más. Cuando ves variedad, esas cosas que tú digas, pero eso ya no es solamente, estás metiéndote al mundo de aquí, la inflamación. Tienes que dejar abrir, ahí tienes que abrir tu mente, ¿no? ¿Qué es lo que te van a preguntar a ti? Esto, 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 esto y esto. ¿Qué serio? O sea, ¿qué preguntan más? Exudados. ¿Es más frecuente? Trasudados. Por eso que cuando yo pregunté, ¿qué es más frecuente, el trasudado o el exudado? ¿Qué me dijeron todos? Respondían gente trasudado, había gente que respondía exudado, y era normal que se confundieran. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Ven más preguntas de exudado que de trasudado. ¿Se dan cuenta? Que es un detalle determinante. Detalle determinante. ¿Ya? Vamos a ver acá. Muy bien, chicos. Entonces ya tienes la etiología bastante determinada hacia dónde apuntas. Acá vemos una placa. Miren aquí. ¿Cómo se está bloqueando? Miren. ¿Qué se ha bloqueado aquí, chicos? El ángulo costo diafragmático, ¿no? Una pregunta para todos. ¿Por qué cuando hay derrame no se llena así? ¿Por qué cuando hay derrame se llena más bien así, mirando para arriba, ¿no? Y todavía le llaman curva de Damasio. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? Tiene que ver la presión negativa. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. ¿Pero por qué? ¿Qué parte? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasaría con esto? Exacto. Exacto. Muy bien, Renzo. La presión negativa de la región axilar jala toda esta parte y hace esto. La presión negativa es mayor aquí, en la región axilar, porque la punta de la curva va. ¿Qué hecho podría suceder, muchachos? ¿Qué hecho podría suceder aquí? Un hecho, ¿qué podría suceder? Que la curva que estaba estructurada para estar así, se rompa y ahora esté así. ¿Qué pasó para que la curva se perdiera? Perfecto, chicos. Entró aire, hidroneumotórax. Cuando el aire entra, se rompe la curva. Cuando el aire entra, se rompe la curva. Inmediatamente, ¿eh? Eso es lo que vemos en los hospitales todo el tiempo. Entra el aire, ¡pum!, se rompió la curva. Se acabó la vaina. ¿Ya? Automáticamente casi es.
Entonces, ustedes quiero que sepan algo. Quiero que ustedes aprendan cosas para la vida. Cada caja torácica, muchachos, cada caja torácica, toda esta vaina de acá, desde aquí hasta aquí, son 3 litros más o menos. 3 litros. Acá entra 3 litros de aire. Acá también 3 litros. Por eso que tu capacidad pulmonar total, ¿cuánto es? 6 litros. Entonces, yo quiero que sepas que esto, imagínate que tengas un trauma. ¿Tú cuánta sangre tienes en tu cuerpo? 70 por kilo, multiplica tu peso por 70, esa es tu cantidad de sangre que tienes. Ponte que pesa 70 kilos, ¿ya? Ya, 4,900, casi 5 litros. ¿Qué pasaría si acá tú te llenas todo esto de sangre? ¿Te chocas o no te chocas ya? Un motor es masivo. ¿Te has chocado o no te has chocado? ¿Ah? ¿Te has chocado? Claro, pues de rato, ¿cierto? Así tienes que analizar a los pacientes. Entonces, sí, doctor, claro, ¿no? Claro, mira. Entonces, ahí va a importar el volumen, entonces. Tú tienes que dominar tu volumen. Yo te he enseñado que las placas se ven de 2 perfiles, ¿no? Cuando tú ves un perfil así, a ver, pregunta para todos, ahí está, qué bonita placa, qué bonita placa. Yo les enseñaba en la anterior clase, ¿eh? Vamos, utilicen su ingenio. ¿Esta placa es póstero anterior o antero posterior? ¿Póstero anterior o antero posterior? Es. Correcto, muy bien, chicos, muy bien, qué orgullosos estoy de ustedes. La escápula está afuera, mira, está póstero anterior, está bien tomada esta placa. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué ocurre? Ahí velado, está velado esto. ¿Qué está velado? El ángulo, pero doctor, no veo el ángulo. Entonces, miren, ¿ah? Te voy a enseñar un truquito. Un truquito que les enseñamos a los residentes, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a tomar una toma lateral, ¿ya? Mira, cuando tú le haces una toma lateral a los pacientes, la parte posterior es más inclinada, más centrada. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Entonces, miren, primero se llena esto. Acá más o menos cuando se bloquea en lateral, esta es una toma lateral, más o menos son 75 cc. Lo primero que se llena siempre es el ángulo costo diafragmático posterior, ¿ya chicos? Luego, tú le sigues llenando de sangre, le sigue llenando de líquido y se llena esto. Entonces, cuando ya se bloquean los dos senos, más o menos es 150 cc. ¿Ya? Cuando se llenan los dos senos, ya. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Ya, entonces cuando tú lo ves en una placa así, tú puedes ver así. Ah, no, tú dices, no, no, pero solamente ha bloqueado el seno. Pero ¿cuánto es este bloqueo? A ver, ¿cuánto es este bloqueo? Una placa póster anterior, ¿cuánto es este bloqueo? Si yo veo esto, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Claro, claro, muy bien, Melanie. 150, ¿no es cierto? ¿No? Acá. Así es, David, 150. Entonces, ¿y qué pasaría? Dicen, ¿no? Bloqueo de ángulo costo diafragmático, 150. Porque se supone que para bloquearse los dos, ya he hecho esto. Ha bloqueado los dos senos. Por eso que se ve así. Si hay otro que te pueden preguntar, ¿cuándo se deja de ver la cúpula? No, pues difícil, pero que tienes que pedir una placa lateral para poder diferenciar si se bloqueó un seno anterior o el seno posterior. Con una placa posterior anterior no te va a poder, no te va a diferenciar. Se ve medio tenue, pero no te va a poder diferenciar. Tienes que pedir las dos tomas siempre, no te olvides. Ahora, mira, hay otra pregunta que te dicen, ¿no? ¿Cuánto se llena para ya no verse la cúpula diafragmática? Desde acá vas a encontrar esto. Está hablando de esto, mira. ¿Cuánto se llenó para ya no ver la cúpula? Dices, pucha, acá no solo es el seno, acá está bien tapada la cúpula, más o menos 250. Más o menos 250. Ahora, hay un truquito que les voy a enseñar a ustedes, chicos. Miren, por cada espacio, más o menos es 250. O sea, si yo tengo acá un espacio,
250 más 250, ¿cuánto es? 500. Acá, ¿cuánto tengo? 750. Así más o menos vas a jugar. Acá de repente 1 litro. Entonces la curva de Damasio más o menos aparece pasado los 500. Ya puedes ir viendo una curvita, ¿no? Más allá de 500 ya puede irse, ya se va viendo una curvita. Y va apuntando hacia la presión negativa axilar. Doctor, entonces me preguntan con cuántos mililitros se borra el ángulo costodiafrénico de 150, correcto. Y se me pregunta por la cúpula 250, correcto. Así es. La pregunta es, Mauricio dice, ¿no? Doctor, ¿y desde cuándo dan síntomas del derrame? Qué bonita pregunta, Mauricio. Qué bonita pregunta. ¿Quién responde eso? Mauricio ha hecho una pregunta ahorita. ¿Desde cuándo da síntomas un derrame? ¿Desde cuándo da síntomas? ¿Qué respondería? Ya, ahí estoy viendo varias. Láncense. Ahí veo diferentes grados, ya, sigan. Hay alguien, no, hay gente que no me da número, ¿ah? Carlos me dice, depende de qué tan rápido se dio. Interesante. Sigan, ¿qué más? ¿Alguien más? Me quedo callado. ¿Desde cuánto volumen dan síntomas? Esto preguntó Mauricio, no, yo no pregunto a vos. Mauricio preguntó, ¿de cuánto volumen mínimo ya pueden dar síntomas? Pues ahí se lanzan, ¿no? Puede ser 500, 800, 700, 50. Miren, un derrame, Mauricio vuelve a responderse él solo y dice, pensaría que es variable, Mauricio. Un derrame, en realidad, puede dar síntomas de tipo dolor, de tipo disnea, Mauricio. Por eso que tu pregunta es distinta. Si tú me dices, doctor, con 75 me puede dar dolor, claro que sí. Doctor, con 500 me puede dar disnea, por supuesto que sí. Entonces, depende de qué síntoma estés hablando. El paciente me dice, doctor, siento dolor en la espalda. Le tomas la placa y se ve el ángulo costodiafragmático, por ejemplo, bloqueado. ¿Te das cuenta? Y basta una irritación y tiene dolor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué importante es. Qué importante es. En cambio, si tú dices, doctor, le falta el aire al paciente cuando corre o cuando haces sus actividades diarias, le tomas una placa, ¿cuántos líquidos encuentras? 500. Con 500, cualquier paciente ya te va a dar alguna molestia, te va a referir a algún tipo de cansancio, alguna cosa. Tu pregunta es excepcional, es muy buena, porque son preguntas que no te van a venir en un examen. Definitivamente eso no te preparan para un examen. Eso lo aprendes en la práctica, leyendo, investigando, no contentándote con un banco. Entonces, tu pregunta es excepcional, me gusta. Nos hace a todos reflexionar, ¿no es cierto? Así es como tenemos que razonar y cómo se tiene que preparar uno en la fase 1. Estamos en la fase 1. Cuando estamos en la fase de bancos, no me digas, doctor, dígame cómo se comienza el exudado. Anda, escucha tu fase 1. Ay, disculpe, doctor. Acá estamos en banqueo, modo robot. Así es que estamos en la fase 2 ya. Pero ahorita no, acá es el momento donde tenemos que sacar todos estos datos que a ustedes les permita trabajar muy bien cada etapa. ¿Ya? Oye, doctor, yo he visto unas preguntas que dicen que ¿cuál sería la mejor toma de rayos X para un derrame pleural mínimo? Dice que un decúbito lateral es tan bueno, incluso hablan de decúbito lateral en rayo tangencial. ¿Y es así o no es así? ¿Cuál es el mejor examen que te permite detectar líquido pleural lo más mínimo posible? ¿Cuál es el examen? Muy bien,
Muy bien, se vinieron de golpe todos. Se vinieron de golpe, se vinieron de golpe. La ecografía. La ecografía. La ecografía te permite dar estos datos de lo mínimo. Hoy en el mundo está proscrito hacer toracocentesis sin guía ecográfica. Estoy avisando, cuando entres al internado, nada que esté doctor, yo quiero punzar, yo lo punzo, maestro, una punzadita, doctor. Yo me quedo hasta el domingo, me hago todas las guardias, toda una punzada. Ya, púnsalo ya. Doctor, ¿por qué sale rojo? Doctor, está rojo todo. ¿Qué pasó? Está saliendo todo rojo. La pregunta es, ¿por qué le dices el procedimiento al interno? ¿Por qué le has dado? No, este que me pide, doctor. ¿Cuál es el punto de marcaje ecográfico? Pucha. No, no le hemos hecho ecografía a otro. Así nomás la antigua, con percusión nomás, viendo si era mate, no era mate. Ahí ya, estás en 1900 tú, o estás 2021. No, no. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que ponerle tubo de drenaje. Exacto. Esta vez no hay motora. Hay que ponerle un tubo de drenaje para cuantificar si el paciente va a sala o no va a sala. ¿Cómo cambió la expectativa del interno que quería hacer su toracocentesis? Ahora estamos a la expectativa del paciente si entra o no a sala. Todo porque tu residente no te enseñó cuándo se punza un paciente. Y acá viene la pregunta. ¿Para qué punzas un paciente? ¿Para diagnosticar o hacer tratamiento evacuatorio? Sí, doctor. ¿Y para qué punzaste a este paciente? ¿Cuánto tenía de líquido? No sé, doctor, acá nomás se veía más o menos que parece que había agua. O sea, ni siquiera sabes con rayos X ver cuánto es el líquido aproximado. No solo eso, ni siquiera le has pedido una ecografía para saber cuánto líquido tiene. No solo eso, el interno ni siquiera es del piso, sapo. O sea, te das cuenta cómo los residentes se meten en problemas. O sea, te das cuenta. Y el paciente está con la vaina ahí adentro, el hemotórax. ¿Qué haces ahí? Entonces, esas situaciones, chicos, van a aparecer en su práctica.